Buenos días. En esta clase vamos a hablar sobre el último de los métodos analíticos incluidos en el programa de la asignatura. Eh, Son estos métodos analíticos donde están involucrados los procesos de desactivación radioquímicos, que son los temas que hemos tratado en la clase anterior. Los métodos radioquímicos en sí se basan en el conteo de pulsos eléctricos que son producidos por partículas o fotones de desintegración cuando chocan un detector capaz de cuantificar esa radiación. Los métodos radioquímicos cuantitativos son de tres tipos, los que vamos a ver acá, que dependen del origen de la radiactividad. Uno de los primeros casos es el de aquellos elementos que tienen radioactividad natural, en la cual se puede determinar o analizar la velocidad de desintegración radiactiva. Esto nos permite determinar, dependiendo del caso, la edad de ciertos minerales o fósiles, siguiendo el proceso de desintegración de algunos de los elementos específicos. O, por ejemplo, se puede determinar la presencia de elementos radioactivos como el radón en el medio ambiente de una casa o del uranio, la presencia de uranio en materiales de loza y cerámica. No solo se puede detectar la presencia de estos elementos radiactivos, sino que también se pueden cuantificar. El otro proceso o método radioactivo tiene incluido la radiactividad inducida o por activación neutrónica. Se refiere al mismo método en el cual la radiación o la radiactividad del analito es inducida por la difusión de partículas o radiación sobre esa muestra, que generalmente son neutrones de un reactor nuclear. Una vez que se induce la radiactividad, se mide su radiactividad resultante, que será proporcional a la concentración de nuestro analito. Y por último, el tercer método radioquímico es el que tiene que ver con la dilución isotópica. En este caso se introduce a la muestra una cantidad de masa de analito conocido, marcado radiactivamente, o sea, de que tenga una actividad conocida. Se marca con elementos radioactivos, obviamente conocidos como o llamados radiotrazadores. Este elemento marcado o compuesto marcado se añade a una cantidad conocida de muestra. Luego se mezclan hasta lograr que la homogeneidad de la mezcla se aísla y se purifica una porción de ese analito, de esa solución. Luego se mide la actividad de esa fracción aislada y se utiliza ese valor para determinar la concentración de la muestra original en el cual nosotros estábamos interesados. Lo que vamos a ver ahora es la descripción de cada uno de estos tres métodos radioactivos. Habíamos dicho que el primer caso tenía que ver con aquellos elementos que tienen radioactividad natural, en la cual nosotros podemos analizar la velocidad de desintegración radiactiva. Sin embargo, estos procesos de desintegración son procesos aleatorios y entonces no se puede establecer una ley cinética específica. Sin embargo, si uno considera que muchos átomos o conjuntos de núcleos radioactivos parecidos, representados por la letra N, se puede describir el tiempo de vida media de estos elementos mediante una ecuación cinética de primer orden, en la cual decimos que la diferencial del número de núcleos va a ser proporcional al número de núcleos totales en función del tiempo y a través de una constante de proporcionalidad, que es una constante lambda en este caso, es la constante de desintegración característica de cada radioisótopo que estemos analizando. Si se integra esta ecuación
para un rango de tiempo, desde un tiempo 0 a un tiempo t, se obtiene el logaritmo de la relación de los núcleos iniciales con respecto a un cierto tiempo. ¿Sí? Esto también se puede expresar aplicando el antilogaritmo a esta ecuación y llegar a esta otra expresión. Entonces, a partir de esta ecuación de primer orden, podemos definir un parámetro que caracteriza al elemento radiactivo, conocido como tiempo de vida media. Se representa de esta forma con la T mayúscula o T minúscula, dependiendo de la bibliografía. Este tiempo de vida medio se define al tiempo en el que el número de núcleos radioactivos es igual a la mitad de la cantidad de núcleos iniciales radiactivos. Por lo tanto, si yo reemplazo este valor en esta ecuación, esto va a quedar como logaritmo de 2 igual a menos lambda sobre t, porque los n0 se cancelan, y entonces despejando el tiempo de esta ecuación, llego a esta expresión donde el tiempo, conocido ahora como tiempo de vida media, va a ser igual al logaritmo neperiano de 2 dividido lambda. El logaritmo de 2 es 0,693 y entonces llegamos a esta simple ecuación para poder determinar el tiempo de vida del radioisótopo. Recuerden que, de acuerdo a esta ecuación, va a depender de esta constante, el valor del tiempo de vida medio va a depender de esta constante de desintegración lambda, que es característico o específico del elemento radioactivo. Generalmente, solo se realiza la medición de radioactividad de aquellos isótopos que tienen tiempo de vida medio largo. Y entonces los valores de los tiempos de vida varían entre segundos a millones de años. Este gráfico representa un proceso de desintegración radiactivo en el cual tenemos la cantidad de la especie radiactiva, este sería el N0, cómo decae la radiactividad en función del tiempo. Cuando esa radiactividad llega, el número de núcleos radiactivos llega a la mitad, se puede interpolar y obtener el valor del tiempo de vida medio de ese elemento. La radiactividad o la actividad, representada con la letra A de un radionúclido, se define como la velocidad de desintegración. Y entonces esta ecuación que definimos de primer orden en un principio en la diapositiva anterior va a ser igual a lo que se define como actividad. Las unidades de actividad son el Becquerel, que es el número de desintegraciones por segundo, representado con estas siglas, o Curie, que es la actividad de 1 gramo de radón, equivalente a 3,7 por 10 a la 10 Becquerel. Rara vez se mide la actividad absoluta de un elemento porque la eficacia de los detectores no es del 100%. Entonces, en ese caso, lo que se utiliza es la velocidad de conteo representado por R, que está relacionado con la actividad a través de esta constante, que es el coeficiente de detección. Esta constante depende de la naturaleza del detector, la disposición geométrica de la muestra, entre la muestra y el detector, y de otros factores. Teniendo en cuenta esa relación, entonces podemos llegar a la misma ecuación cinética de primer orden que habíamos definido para los números de núcleos radioactivos, y en este caso lo tenemos en función de la velocidad de conteo de las especies radioactivas. Ahora, teniendo en cuenta estas ecuaciones, vamos a resolver un ejercicio para poder calcular el tiempo de vida de un radionúclido. El problema dice que en un periodo de conteo inicial de los pulsos de electricidad, la velocidad de conteo para una determinada muestra fue de 453 conteos por minuto. Eso está representando las siglas CPM. En un segundo experimento, llevado a cabo 420 minutos más tarde, la misma muestra presentó una velocidad de conteo de 285 CPM.
si tenemos en cuenta el gráfico de la velocidad de desintegración, podemos ver que la desintegración cae el número de conteos respecto al inicial. Si se supone que todos los conteos son el resultado de la desintegración de un solo o único radionúcleo, ¿cuál es la vida media de este? Entonces, para resolver el problema, yo debo determinar, en primer lugar, la constante de desintegración de este radionúclido para luego usarlo en la ecuación que corresponde para determinar el tiempo de vida medio. Recordamos entonces la ecuación de primer orden, donde acá está representado la cantidad de núcleos o radionúcleos en función del tiempo respecto al inicial, elevado a la constante de desintegración por el tiempo de desintegración. Entonces, si yo tengo los datos iniciales y los finales a un cierto tiempo definido, lo reemplazo en esta ecuación para poder determinar el valor de lambda. Entonces tenemos que después de un cierto tiempo el número de conteos por minuto es de 285 CPM. Inicialmente tenemos 453 CPM, conteos por minuto de los elementos radioquímicos, y el tiempo que transcurrió fue 420 minutos. Entonces, para resolver la ecuación, aplico el logaritmo a ambas. Primero paso este término dividiendo a la izquierda y aplico el logaritmo a ambos términos. A este se puede calcular y obtener el valor, y a la derecha nos va a quedar el menos lambda multiplicado por el tiempo transcurrido. Este tiempo lo paso dividiendo al otro término y de ahí obtengo el valor de lambda, llegando a este resultado. Una vez que conozco la constante de desintegración del radionúclido, entonces puedo utilizar la siguiente ecuación que me permite calcular el tiempo de vida medio. Reemplazando los valores correspondientes con sus unidades, se obtiene entonces el valor de tiempo de vida medio para resolver este problema, que nos da 630 minutos. Este otro ejercicio está planteado para determinar no el tiempo de vida medio de un elemento radioactivo, sino la concentración de ese elemento. Y el problema dice que la radioactividad de una muestra de 10 mililitros de agua residual conteniendo estroncio 90 fue de 9,07 por 10 a la 6 Becquerel. ¿Cuál es la concentración molar del estroncio radioactivo en la muestra? Para la cual se conoce que el tiempo de vida medio del estroncio es de 28,1 átomos. Entonces, los datos del problema son la actividad de la cantidad de elementos radiactivos y el tiempo de vida medio. Antes de calcular la cantidad de estroncio presente en la muestra, tenemos que expresar la actividad de estos radionúclidos en unidades de tiempo iguales a las del tiempo de vida medio. La actividad de Becquerel está en cuentas por segundo. Recordemos que la relación de unidades, se les había dado en las diapositivas anteriores, cada Becquerel equivale a un segundo a la menos 1. Por lo tanto, lo que podemos hacer es convertir el tiempo de vida medio en las mismas unidades de tiempo, llevarlo de años a segundos. Para eso sabemos que en un año hay 3,154 por 10 a la 7 segundos. Por lo tanto, en 28,1 años, que es el tiempo de vida medio del estroncio, va a ser igual a esta cantidad de segundos, que ustedes tendrán que calcular con una regla de 3 simple. Entonces ahora sí tenemos las unidades de Becquerel de actividad y de tiempo de vida medio en las mismas unidades de tiempo, que son segundos, y segundo a la menos 1.
Para resolver el problema vamos a buscar la relación entre la cantidad de estroncio radiactivo con los datos que obtenemos del problema, que es la actividad y el tiempo de vida medio. Podemos retomar la ecuación que relaciona la actividad con la cinética de primer orden, que nos queda expresada en función de la constante de desintegración por el número de elementos radiactivos, y la ecuación donde tenemos esa constante relacionado con el tiempo de vida medio. Si reemplazo esta ecuación despejando lambda de aquí y la reemplazo en esta otra que involucra la actividad, se puede deducir esta ecuación, donde ahora n, que es el número de átomos radioactivos, está en función de la actividad y el tiempo de vida medio. Esto me va a permitir calcular a mí el número de átomos de estroncio presente en esta muestra. Teniendo esa ecuación, entonces ahora yo reemplazo el valor de la actividad, no en Becquerel, sino en desintegraciones por segundo a la menos 1, y el tiempo de vida medio lo reemplazo en unidades de segundo, de tal forma que yo puedo cancelar estas unidades. Todo este término dividido 0,693. Y se obtiene así el número de átomos de estroncio radiactivo, que es 1,16 por 10 a la 16. Esta cantidad de número de átomos radiactivos están presentes en 10 mililitros de solución, que lo decía el problema en un principio. Para poder calcular la molaridad de estroncio, entonces tengo que calcular la cantidad de átomos presentes en un litro de solución. Y planteo la ecuación y resuelvo, ¿sí? Ahora, este número de átomos lo tendré que convertir en moles por litro de estroncio para llegar al resultado final. Sabemos que por cada mol de un elemento hay 6,023 por 10 a la 23 átomos, que este es el número de Avogadro. Por lo tanto, para esta cantidad de átomos de estroncio que calcule, ¿cuál será el número de moles? Y entonces llegamos al resultado. Y acá logramos obtener entonces la concentración de estroncio radiactivo presente en esa muestra de agua residual. Acá tenemos 3 problemas más para resolver. Vamos a resolver el primero en la clase y estos dos se los dejo para que ustedes los puedan plantear y resolver para la próxima clase. Así lo pueden analizar con un poquito más de tiempo. El primer problema dice calcular la masa en miligramos de sodio radiactivo que contiene una fuente cuya actividad es de 100 curie. Como dato tenemos el tiempo de vida media del elemento sodio, su masa atómica y bueno, las unidades de conversión de Becquerel y Curie, ¿sí? Para expresar esta actividad en unidades de segundo. Tenemos que convertirlo de acuerdo a la relación con el Becquerel, ¿sí? Lo tenemos acá, conversión a desintegraciones por segundo o desintegraciones por minuto por cada unidad de Curie. Milicurie o microcurie también son los datos de conversión. La resolución del problema se plantea teniendo en cuenta las ecuaciones que estuvimos viendo recién, para poder determinar el número primero de átomos radiactivos presentes en esta muestra y después convertirlos en unidades de masa para expresarlo en miligramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como habíamos dicho, es expresar las unidades de actividad y de tiempo de vida medio en las mismas unidades de tiempo. Vamos a convertirlo todo en unidades de segundos. Entonces, por cada Curie decimos que tenemos 3,7 por 10 a las 10 desintegraciones por segundo. En este caso, la cantidad de elementos radiactivos tiene una actividad de 100 Curie. Lo convierto a desintegraciones por segundo. Y el tiempo de vida medio que estaba expresado en horas, lo convierto a segundo a través de esta relación. Una vez que tenemos la actividad y el tiempo de vida medio expresado en unidades de segundo, lo reemplazo en la ecuación que analizamos recién
que me permite determinar el número de átomos radiactivos en la muestra. Al reemplazar los valores acá, obtengo el resultado expresado en átomos. Estos átomos los convierto en moles, teniendo en cuenta el número de Avogadro, como lo analizamos recientemente. Obtengo así entonces los valores de moles de sodio radioactivos, y como el problema me pide expresar la masa en unidades de miligramos, estos moles de sodio los convierto a través de su peso atómico a gramos con esta ecuación. Y de ahí lo expreso finalmente en miligramos de sodio radiactivo. ¿Bien? Entonces fíjense que estamos siguiendo el mismo procedimiento que el ejercicio anterior, siempre tratando de llegar a esta ecuación que me permite calcular el número de especies radiactivas, expresado siempre en átomos, y de ahí en más hacer los cálculos necesarios de acuerdo a la expresión de concentración que me pida el problema. Entonces ahora quedaría que ustedes resuelvan los otros dos problemas planteados. Ahora vamos a ver el segundo método radioactivo, que tiene que ver con la activación neutrónica. Este método permite determinar masas de elementos radioactivos que van entre los 1000 y 10 microgramos, y se ha podido aplicar para la determinación de 69 elementos radiactivos. El proceso de activación neutrónica comienza por un bombardeo de la muestra con neutrones o partículas cargadas que provienen generalmente de iones de hidrógeno, deuterio o helio, para formar la especie radiactiva. Una vez que se irradia la muestra, se deja, tanto la muestra como los patrones, se deja que se desintegren. Ese es un proceso que se llama de enfriamiento durante un cierto periodo de tiempo, que puede variar entre minutos a horas. Y se analiza entonces en ese periodo de tiempo el decaimiento o la velocidad de desintegración de esa especie radiactiva, que se desintegra a un isótopo estable, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, por emisión de rayos gamma. La actividad, después de ese periodo de irradiación, de haber activado la muestra, depende del número de especies radiactivas obtenidas, representado con la W, que a su vez va a depender de la velocidad de formación y de la velocidad de desintegración de la especie radiactiva. Entonces, un método simple para poder determinar en forma relativa esta actividad y no hacerlo directamente es utilizando un estándar radioactivo. Entonces, se va a determinar la actividad del analito y la de la especie estándar. Esa actividad, en el caso del analito, va a ser proporcional a la masa de la especie radiactiva presente en el analito, y la actividad que se mida a partir de una solución estándar va a ser proporcional a la concentración de este mismo estándar, que debería ser conocido. Entonces, lo que se hace después es la relación de estas dos ecuaciones, en la cual nos vamos a poder despejar de acá cuál es la masa del analito radioactivo presente en la muestra. Y tenemos como datos la actividad medida para la muestra o analito con respecto al estándar y la masa de la especie estándar radioactiva conocida. Vamos a plantear un ejemplo que sería este problema, que nos va a permitir, aplicando el método de la activación neutrónica, nos permitirá calcular la concentración de un elemento radiactivo en una muestra. En este ejemplo tenemos una muestra de acero de 1 gramo con magnesio de concentración desconocida. Y tenemos esta masa de un estándar de acero que contiene esta cantidad de magnesio. Se irradian con neutrones por un periodo de tiempo ambas muestras. Luego del periodo de enfriamiento, que es el proceso de desactivación radioactiva,
Se determina la actividad por emisión de rayos X, tanto para la muestra como para el estándar. En el caso de la muestra se mide 2.542 cuentas por minuto y para el caso del estándar se mide 1.984 cuentas por minuto. Y entonces la pregunta dice cuál es la concentración del magnesio radiactivo en la muestra. Entonces, claramente acá estamos utilizando una muestra estándar que contiene un elemento radiactivo similar al que está contenido en la muestra original. Entonces, estamos aplicando acá el método de activación neutrónica, porque tanto la muestra como el estándar que contienen el elemento radiactivo son activados para poder determinar el proceso de la actividad en el proceso de desintegración. Entonces para resolver el problema voy a aplicar esta ecuación que incluye la relación de actividades del elemento contenido en la muestra con respecto a la del estándar. Ahora, lo primero que tengo que hacer es calcular la cantidad de magnesio contenida en la muestra estándar de acero, porque me dice que solo el 0,463% de la muestra, de 100 gramos de muestra, contiene magnesio radiactivo. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la cantidad de magnesio que hay presente en estos gramos de la muestra del estándar de acero. ¿Sí? O sea que yo acá, esto de 100 gramos de muestra de acero, solo 0,46 corresponden a magnesio, entonces en esta cantidad de muestra, ¿cuánto obtendría o cuántos gramos tengo de magnesio presente en el estándar? Y llego, acá yo planteé la relación de concentraciones o de gramos y llego a este resultado. Ustedes lo pueden hacer planteando directamente la ecuación de 3 simple. Entonces así obtengo el valor del WS, o sea, la masa del estándar radioactivo, que es de magnesio. Una vez que obtengo el valor de WS y tengo, el problema me da los valores de actividad, tanto para la muestra como para el estándar, reemplazo los valores en esta ecuación. ¿Sí? Lo tengo acá expresado, término con término, y de esa forma obtengo los gramos de magnesio presentes en la muestra. Si calculo el porcentaje, llego a este resultado considerando que un gramo de acero era el 100% de muestra. ¿Sí? Entonces, claramente se obtiene el valor de la concentración de una especie radioactiva en una muestra aplicando el método de activación neutrónica, para la cual necesito una solución estándar que contenga el mismo elemento. Ahora vamos a ver el último de los métodos radioquímicos que mencioné al principio, que es el método de dilución isotópica. En este caso se basan en la medida de las intensidades de señales de isótopos o elementos radiactivos que se agregan a una muestra en una cantidad conocida, o por la adición de una solución patrón que está enriquecida con un isótopo radioactivo. El procedimiento implica la preparación de una muestra que contenga un analito radioactivo. Para eso, a una cantidad conocida de un isótopo marcado llamado trazador se lo agrega y se mezcla con la muestra que contiene el analito en estudio, representado por la letra X. Después de un cierto tratamiento que permita homogeneizar esa mezcla de la especie activa con la no activa, se toma una parte de esa mezcla, se aísla y se mide su actividad, la actividad de esa fracción aislada. Y ese valor de actividad se utiliza para después determinar la cantidad o masa del componente de interés que estaría presente en la muestra original. En este esquemita
Traté de resumir un poquito los pasos a seguir en este procedimiento. Primero se supone una masa de trazador conocida que tiene una cierta actividad medida representada con RT, velocidad de conteo del trazador. Y se añade esta cantidad conocida a una cantidad conocida de muestra que contiene el analito inactivo. De esa forma se obtiene una mezcla con ambos componentes. Este primer proceso es el que incluye la dilución isotópica. A partir de esa mezcla, una vez homogeneizada, entonces se toma una fracción de allí para aislarla y purificar el trazador libre y medir su actividad. La velocidad de conteo para los gramos de analito y trazador resultante de la mezcla será la misma que la que se obtiene para los gramos de trazador o del marcador radiactivo, solo que la diferencia va a estar dada por este factor de dilución, que se define por la relación entre la masa total del trazador contenido en la fracción aislada, dividido la masa total de la muestra de dilución isotópica que contiene el analito en estudio más la cantidad de trazador que yo conozco, que agregué de valor conocido. Entonces, a partir de este factor de dilución, se desarrolla una ecuación que relaciona la actividad de la mezcla aislada y purificada del analito, que se obtiene a partir de esta fracción, y la actividad del marcador radioactivo con la cantidad original del analito representado por este valor. Entonces, la velocidad de conteo de la muestra, de la fracción de la mezcla, va a ser proporcional a la del trazador inicial, teniendo en cuenta este factor de dilución, debido a la dilución. Entonces se escribe esta ecuación que tenemos acá representada. Donde, bueno, los R ya los definí. Esta es la masa del trazador obtenido de la fracción de la muestra y esta es la de la mezcla inicial, en la cual yo conozco la cantidad de trazador que agregué, pero no conozco la cantidad de analito que quería determinar. Entonces, a partir de esta ecuación se puede despejar este término llegando a esta expresión. Así entonces se obtiene el valor de la masa de la especie de analito original presente en la muestra a partir de la medición de las velocidades de conteo del trazador que utilizo en relación a la fracción obtenida de la mezcla. Un ejemplo en el cual se aplica esta técnica de dilución isotópica es en el análisis de anticuerpos o antígenos, que es el método de radioinmunoensayo representado por estas siglas, un método conocido como RIA. En este método o en esta técnica se prepara una mezcla de un antígeno radiactivo que por lo generalmente contiene yodo en alguno de sus isótopos y el anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces tenemos, en este esquemita está representado el antígeno, que son el dibujito en negro, y el anticuerpo marcado, que son los símbolos en rojo, que se agregan a una solución que contiene el antígeno sin marcar. Luego de un proceso de homogeneización de un cierto tiempo, se analiza la mezcla obtenida, de la cual se saca una fracción para determinar la cantidad de antígeno marcado libre, determinar la velocidad de conteo, ¿no? Ese valor se va a utilizar para calcular la cantidad de antígeno sin marcar respecto a la cantidad de antígeno marcado inicialmente. También
cuando bueno, el proceso ya está bien establecido, en muchos casos se prepara una curva de estándar con concentraciones de soluciones de antígeno marcado, añadidos, y se analiza la muestra. Y luego, a partir de la curva, se determina la cantidad de antígeno sin marcar que estaba presente en la muestra. Vamos a analizar un ejemplo para poder aplicar este método de dilución isotópica. El problema dice que se agrega 1 miligramo de triptófano marcado con carbono 14, o sea que este es el trazador, la masa del trazador, que presenta un recuento de 584 cuentas por minuto y se agrega a un hidrolizado de proteínas. Luego de mezclar cuidadosamente, se pasó a través de una columna de intercambio iónico y se recolecta la fracción de eluyente que solo contiene el trazador y se aísla de ella una cantidad de masa de triptófano puro, que es lo que representamos como la masa de la fracción, la cual la masa es 18 miligramos. A esa fracción de muestra se mide el recuento y da 204 cuentas por minuto, según el problema. Entonces, luego de aplicar el método isotópico, ¿cuál es el contenido de triptófano en la muestra original? Simplemente aplicamos la ecuación final que incluye acá el proceso de disolución isotópica y tenemos que determinar cuáles son los datos que nos ofrece el problema. Por un lado tenemos el recuento del trazador, que son 584 cuentas por minuto, el recuento que se obtiene de la muestra aislada, de los 18 miligramos de triptófano, que son 204 cuentas por minuto. Luego la masa aislada de la mezcla son 18 miligramos de triptófano, que está arriba representando el trazador, menos la cantidad de triptófano inicial que agregué a la muestra, que es 1 miligramo. Entonces, una vez que yo identifico todos los valores, los reemplazo en la ecuación y obtengo el resultado final luego de haber aplicado el método de dilución isotópica. Este método se ha aplicado en varios casos en análisis clínico para la determinación de diferentes sustancias como la vitamina D, la vitamina B12, sacarosa, insulina, penicilina, distintos aminoácidos, alcoholes y tiroxina también. Acá tenemos más problemas propuestos para resolver. Lo importante es que ustedes puedan determinar los datos que nos da el problema para poder hacer el cálculo y también identificar cuál es el método radioactivo, radioquímico que estamos aplicando para determinar la concentración de algún compuesto. ¿Sí? Vamos a analizar el primer problema y después los otros los voy a dejar para que ustedes los puedan evaluar para la próxima clase. Este primer problema dice que se determinó la penicilina en una muestra al agregar esta masa de un compuesto marcado con un carbono 14, que tiene una actividad específica de esta cantidad de cuentas por minuto por cada miligramo del compuesto. Después del equilibrio, se aislaron esta masa de penicilina pura. Este material puro tiene una actividad de 343 cuentas por minuto y entonces dice que calcule los miligramos de penicilina en la muestra. Los datos entonces a identificar del problema son la masa del trazador que se agregó a la muestra, primero y principal. Luego la reactividad de ese trazador o el conteo de ese trazador que era
de 5,42 por 10 a la 3 cuentas por minuto. Luego la masa extraída de la mezcla son los de trazador, que es de 0,406 miligramos, y el recuento de esa cantidad extraída, que era 343. Una vez determinado o definido cada uno de los datos que me da el problema, entonces retomo la ecuación que se definió anteriormente y reemplazo los valores correspondientes. Acá están. Ustedes pues controlen los datos y de esa forma se obtiene la cantidad en miligramos de penicilina contenido en la muestra original. ¿Bien? En el segundo problema, bueno, también está aplicado el método de dilución isotópica, así que está bueno que puedan ustedes identificar. Acá tienen una ayudita que a partir de esto calculen entonces la cantidad. A ver, en este caso les pide, si la muestra original contiene tantos gramos del cloruro, que es el elemento isotópico, cuál debió ser la actividad específica del trazador puro, si se aislaron 400 miligramos de cloruro de plata puro. O sea que acá los datos que da el problema son para calcular la actividad del trazador inicial. ¿Sí? Entonces, eso debería plantearse en este caso, siempre utilizando la misma ecuación que relaciona estos datos que se obtienen del método de dilución isotópica. Este es el otro problema para resolver, que se los dejo para que analicen para la próxima clase. Así ahora vamos a continuar con la parte instrumental de los equipos utilizados para la medición de la radioactividad, en el cual principalmente nos interesa identificar cuáles son los tipos de detectores de radiación isotópica. En todos los casos, estos detectores se basan en la conversión de energía radiante en una señal eléctrica. Los detectores más utilizados en este caso son detectores de gas, conocido como cámara de ionización, los contadores de centelleo, que determinan emisiones de fotones, y detectores de elementos semiconductores, que también absorben fotones de rayos X o rayos gamma. El primero de los detectores, que es el detector de gas, generalmente contiene argón, xenón o criptón, consiste de una cámara de ionización, que es esta que tenemos acá, dentro de la cual está contenido este gas, que tiene un electrodo que absorbe los electrones que se obtienen al absorber la radiación y que chocan estos gases, y esos electrodos están conectados a un sistema eléctrico cuya señal eléctrica medida es convertida por un contador de partículas, donde la cantidad de electrones que llegan al detector, al electrodo, serán proporcionales a la cantidad de partículas radiactivas o ionizadas. En este extremo de la cámara de ionización hay una ventana transparente a la radiación que proviene del elemento radiactivo, que pueden llegar a ser radiación gamma, rayos X o partículas alfa y beta, que son los distintos productos obtenidos de distintos procesos de desintegración que ya habíamos visto en la clase anterior. Esta radiación o partículas de alta energía provocan la ionización del gas contenido dentro de la cámara para el desprendimiento de electrones que son colectados por estos electrodos. También puede ser adaptada la cámara de ionización para detectar neutrones obtenidos por la radiación. Después de la ionización del gas contenido dentro de esta cámara, se producen
pulsos eléctricos detectables por cada partícula que llega al transductor se mide la corriente generada, resultando ser directamente proporcional a la actividad isotópica o al número de isótopos radioactivos presente en esa muestra. En el caso del contador de centelleo, se mide la luminiscencia producida cuando la radiación, gamma generalmente, choca contra un material que es el centellador. Este material centellador contiene sales de ioduro de sodio y talio que al chocar la radiación sobre ese material emite luz en la longitud de onda de los 400 nanómetros y entonces es tomada esa cantidad de luz emitida por un fotomultiplicador que trabaja de la forma que ya lo habíamos discutido previamente, en la cual choca estos diodos que están conectados, de modo que se vaya amplificando la señal hasta llegar al ánodo, donde el número de fotones es convertido a una señal eléctrica nuevamente, proporcional a la cantidad de muestras radiactivas que chocó o de fotones que chocaron la lámina de centelleo. Y de esa forma se mide entonces la energía radiante proveniente de una muestra. Por último, vamos a describir simplemente los detectores semiconductores. Estos consisten en una cámara de silicio dopado con litio. Acá estaría representada la cámara. Esta contiene una superficie de silicio tipo P, que a la vez está conectada con una capa muy finita de oro que permite la conexión eléctrica con el resto del sistema. Y además contiene acá una lámina finita de berilio que es transparente a la radiación, en este caso de rayos X. Cuando la radiación incide sobre esta ventana, el silicio tipo P absorbe esos fotones, se excitan los electrones del silicio a una banda de conducción que se llama de tipo N, de silicio mismo, y esa cantidad de fotones que va absorbiendo se transforman en un impulso de corriente eléctrica que va a llegar a un amplificador que la multiplica 10 veces y de ahí al amplificador final, la cual va a indicar la intensidad de corriente generada por la cantidad de fotones absorbidos. Entonces, de esta forma actúa este detector para determinar el proceso de desactivación radiactivo por emisión de rayos X de algún elemento radiactivo. Recuerden que previo a esto siempre la muestra radiactiva va a estar colocada dentro de una cámara de plomo con una pequeña abertura que permite la salida de la radiación dirigida hacia el detector. Entonces, de esa forma se logra cuantificar la cantidad de radiación convertida en una señal eléctrica, que va a ser proporcional a la cantidad de especies radiactivas.